quedamos en la sección pasada de métrica educativa y hablando de estos indicadores de la prueba PISA a nivel América Latina, y destacabas tres, que eran calidad, equidad y cobertura. ¿Cuáles han sido estos resultados entonces? Pues mira, sobre los países que hemos estado refiriendo, ¿no? Que comparten, pues sobre todo, una condición muy particular. Son países en donde hay mayor desigualdad de ingresos de la población. Entonces, ahí eso nos implica hablar de cuál ha sido el impacto, digamos, en las reformas educativas para trascender este aspecto, porque, por supuesto, desde la perspectiva de la UNESCO, ¿no? Digamos, pensando finalmente también en el desarrollo de los países a través de la educación, pues la aspiración es también cómo hacer que se reduzcan las desigualdades. Entonces, vemos en esta parte de la calidad, digamos, alguna de los elementos compartidos, ¿no? Tiene que ver con, a lo mejor sí, observar la necesidad de que los profesores tengan un desempeño distinto, ¿no? frente a los estudiantes, pero no ha sido tan incisivo en todos los países como lo vemos en México, por ejemplo, o como lo podemos ver en Brasil, pero esto tiene sus explicaciones, sobre todo por las características de sus sistemas educativos, que son más descentralizados y son muy grandes. Entonces, por ejemplo, en países a lo mejor como Perú, o incluso yo acentuaría en el caso de Argentina y Uruguay, que ellos, por ejemplo, la política de calidad sobre los procesos educativos no se acentuaron tanto en sus profesores, ¿no? Sino sobre todo en la inversión. Entonces, hubo una inversión también de tipo tecnológica que implicó, ¿no? otro tipo de cosas, y por supuesto otro vínculo con los profesores que no estuvo, digamos, no ha sido tan ríspido como lo hemos estado viviendo, sobre todo en México. Y bueno, el caso de Perú va a ser sin duda excepcional en términos justamente de la búsqueda de resultados, pero que se ha impactado su realidad, sobre todo en términos de equidad y de calidad, ¿no? Porque yo creo que Perú podría ser el caso paradigmático de este estudio regional, porque yo creo que con menos logró más. Entonces es muy interesante, ¿no? O sea, sobre todo porque, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de equidad y de calidad educativa? Pues finalmente estamos hablando de que a lo mejor la población con menos recursos económicos logró tener, por ejemplo, acceso a la educación, cobertura, pero además los resultados en el PISA finalmente aumentan. Esto quiere decir que mejoró la calidad de la educación que ellos tienen pese a esas condiciones económicas. Entonces el caso de Perú, yo creo que va a ser. ¿Y cuánto tiempo les llevó esto? Pues es un trance largo, ¿no? O sea, estamos hablando de por lo menos 15 años, pero estamos observando que esto tiene que ver con una serie de interacción, por supuesto, con sus sistemas educativos, con sus contextos y también con sus dinámicas de evaluación internas, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor entra también parte de la discusión sobre esta región en específico, dar cuenta de qué es lo que se busca hacer o qué es lo que se quiere lograr a partir de las reformas educativas que tienen un gran impulso a través de PISA y de estas pruebas estandarizadas, pero también saber qué impacto tiene realmente, ¿no? O sea, si es un impacto que solo vamos a ver en las pruebas o si es un impacto que vamos a ver realmente en los sistemas educativos, que eso es lo que finalmente nos interesa. Argentina y Uruguay valdrá la pena también mirarlo, sobre todo porque creo que ellos tomaron una decisión, a lo mejor más desde la perspectiva nacional, de no dejarse llevar tanto por los resultados del PISA, ¿no? Y los resultados en el PISA pues no han tenido variaciones significativas, aunque en la región, por ejemplo, mejoraron sus resultados en matemáticas, pero en algunos casos, Argentina y Uruguay, por ejemplo, declinaron sus resultados en términos del aspecto de la lectura. México, por ejemplo, tenemos bien claro que ha hecho una gran inversión, ¿no? Para mejorar sus resultados en PISA, y esto ha impactado, por supuesto, su sistema educativo y también ha implicado mucho gasto en ello, pero sus resultados en términos de las pruebas PISA han sido menores. O sea, no reflejan lo que ha invertido, ¿no? Y esto tiene que ver, que lo hemos dicho en temporadas pasadas, si son gastos o inversiones, ¿no? Quizás no hemos atinado a cómo implementar estas reformas, o han sido otros factores, ¿no?, que no han permitido que esto se permee, pero sobre todo sí entender, creo, que los resultados de PISA es para que los gobiernos, ¿no?, tomen decisiones.
Sí, yo quisiera sobre todo, a propósito de nuestros siguientes temas, porque es algo que no podemos soltar, es que toca después de 15 años empezar a pensar qué otras cosas podemos hacer, cuándo vamos a empezar a ver lo que realmente funciona, ¿no? Ujú. Y para darle justamente el peso sobre lo que no funciona y dejar de actuar en función de unos solos cuantos factores, ¿no? Pues Aide, muchas gracias. Seguimos abordando en estos temas. Muchas gracias.